Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. En el último momento, Canadá y Estados Unidos superaron los capítulos del Tratado de Libre Comercio que detenían el acuerdo entre ambas naciones y junto con México pudieron anunciar la creación del nuevo Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá que sustituye al TLC firmado hace casi 25 años. Conforme pasan los días, las partes involucradas en el comercio entre las tres naciones van opinando sobre lo aprobado y fijan su postura sobre este tratado. Para hablar de esta aprobación del nuevo acuerdo comercial nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Jesús Seade, negociador en jefe de este tratado en representación del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Muy buenas noches, Jesús, gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera, Macario Schettino. Buenas noches. Encantado, Ezra, gracias por tenerme con ustedes. Al contrario, a ver, ¿qué fue lo que consiguió? ¿Cómo platicaron? Dicen ahí que fue usted una de las principales... los principales canales de comunicación con Lighthizer, que en un momento bastante complicado. ¿Cómo lo vio? Bueno, estaba muy complicado todo. El lado mexicano supo convertir debilidad en fortaleza, porque tener a dos gobiernos, uno que sale y otro que entra, y que tienes ahí distintas gentes coordinándose, en principio esperarías que es una fuente de debilidad, ¿no? Tienes la posición ahí en conflicto, o por lo menos fragmentada, y para nada, lo convertimos en riqueza. Trabajamos muy bien como equipo, fue un honor y un placer trabajar con Ildefonso Guajardo, con Luis Videgaray, y pues cada quien por donde tenía su ángulo. Yo tengo una relación muy buena, vieja, de respeto, amistad, no tanto, amistad algo, pero respeto profesional, conocimiento con el responsable de Estados Unidos, Bob Lighthizer, es el especie de ministro responsable de negociaciones comerciales, y bueno, pues cooperamos y sacamos esto adelante. El tema del SONCE, de la cláusula SONCE, o sea, la cláusula que planteaba la posibilidad de cancelarlo cada 5 años, ¿qué fue lo que propuso concretamente y por qué en ese punto que estaba tan difícil de manejar aceptaron los norteamericanos? Bueno, lo llevé así en una especie de orden lógico, poco a poco, ¿no? Primero tuve la oportunidad, por esa relación personal, en una comida privada con Lighthizer, tuve la oportunidad de discutir el tema en general. Entonces él se pasó media hora convenciéndome de que SONCE era inevitable, esencial, y yo media hora diciéndole que era imposible, ¿no? Que México no podría. Porque en realidad es un acuerdo que no tiene ninguna fuerza, ¿no? De certidumbre para el empresario, para el que produce chocolates, ya no digamos el que produce autos, que es inversión de largo plazo. Si se te va en 5 años, pues no sirve para nada. Entonces, lo logrado en ese momento fue que después de mucho encontrón, vamos a decir, con argumentos de uno y otro, él ya me dijo, bueno, entonces habrá que encontrar otras soluciones. Y yo lo que le decía es, sí, lo que tenemos que tener es una revisión, que es lo obvio, pero una revisión con consecuencias. O sea, claro, yo te doy la razón, si algo no está funcionando, tiene que haber consecuencias. Entonces, ya cerca del final, bueno, traduje esas ideas preliminares en una propuesta que fue enriquecida en el diálogo, y lo que quedó es que esa negociación, esa revisión con consecuencias es lo siguiente, que a los 6 años de entrada en vigor del tratado, el año 6 es estratégicamente escogido. El presidente López Obrador, cuando discutí estas ideas con él, me dijo, no, yo prefiero que estas sean decisiones que toma mi sucesor, no tengo por qué imponer mi visión al sucesor. Entonces, no 5 años, que es lo que hablaba Estados Unidos, sino 6. Entonces, a los 6 años hay una revisión en la cual, si todo el mundo está de acuerdo, puede haber negociaciones de puntos específicos, para eso es la reunión esa, pero si todo el mundo está de acuerdo al final, se continúa otra vez 16 años, que es el horizonte, con miras a tener una revisión a los 6. O sea, 6, 16 como horizonte. Ahora, si algún país en ese momento dice, no me gusta, me quiero salir, entonces entra en vigor, digamos, una pista alternativa, digamos, de emergencia, en la cual hay una revisión cada año. O sea, al año hay revisión. Y si los 3 están ya en ese momento de acuerdo, se corrigió lo que había necesidad de corregir, entonces otra vez es 6-16. Claro. Pero si al año, otra vez, el país que decía que no, sigue diciendo que no, otra vez al año. Entonces, para que se extinga el tratado, para que muera, tiene que haber una negativa de ese país o de cualquiera durante cada año 10 años.
lo cual, además de ser un reto dificilísimo de cumplir, lo más probable es que, bueno, se ponen de acuerdo, además, quiere decir que son dos presidentes diferentes, con certeza, los que van a tomar esa posición en Estados Unidos o en México. Entonces, si hay alguno de los aspectos que, digamos, cambió más, porque hay un poco esta percepción de que muere NAFTA, pero viva NAFTA. O sea, sí cambiaron algunas cosas de fondo. Una de ellas es la cláusula sunset, otras son estas reglas de origen en el sector automotriz. Pero la parte laboral, sin duda alguna, tiene implicaciones importantes, especialmente para México, sin duda alguna por la parte de los sindicatos, porque tanto Estados Unidos como Canadá especialmente dicen pues, que México tiene que abrirse más a esta parte sindical, pero la parte de ir tratando de convergir en materia de salarios en específicamente el sector automotriz, pero luego abierto a otros, puede poner en cierta tela de juicio la evolución en México. ¿Cómo lo ves tú? No, son cosas muy separadas. La cláusula, el elemento que hay en las reglas de origen automotrices referente a salarios es asunto del sector automotriz. Y por otro lado tenemos un poderoso, importante capítulo laboral, ¿no? Déjame regresar a tu pregunta. Tú decías, ¿qué cambia? ¿Es el NAFTA con cambios pequeños por acá y por allá? No, yo creo que es un tratado bastante diferente. Los cambios principales que yo diría son, en primer lugar, es mucho más comprensivo. O sea, es un tratado muy amplio en el tipo de temática en la que se mete, en el nivel de compromisos. Es como que, digamos, tercera generación. Primera generación eran los cuentos, esos que era pura política y no pasaba nada. Segunda generación fue el TLC, que fue el primer tratado, en realidad importante, de reglas entre un número limitado de países. Y esta es una nueva generación muy ambicioso, muy amplio. Segunda cosa que yo detecto en él es que espero que eso sea temporal y no una tendencia del mundo hacia el futuro, pero es un poco más cerrado que el TLC o que el mundo que hemos vivido las últimas décadas. Es un poco más cerrado. Es un tratado que en varias formas, no solamente en las reglas de origen en automotriz, sino en todos los productos manufactureros, por ejemplo, la regla de origen es un poco más estricta, más difícil, entonces menos ganas de que invierta, de que exporte el extranjero, exporte el chino o el europeo o el brasileño, y más ganas de que, si quieren gozar este mercado, que inviertan, ¿no? Y tercero, es la que yo quisiera recalcar en particular, es que en forma quizás un poco casuística, no porque alguien dijera vamos a hacerlo así, surgiendo de acá una cosa, de acá la otra, es un tratado que tiene varios elementos que yo llamaría con contenido social, más allá de la cosa de las corporaciones y el comercio y las ganancias, o sea, la cosa más estrictamente económica. ¿Qué cosas entiendo yo que tiene como sociales? Bueno, tiene un capítulo sobre anticorrupción, un capítulo laboral, como dijiste, un capítulo sobre el medio ambiente. Tiene toda una serie de disposiciones muy amplias y bastante interesantes sobre apoyo a pymes. Y finalmente tiene un capítulo de cultura. Entonces, todo eso son cosas que son completamente nuevas en nuestro espacio de acuerdos con Estados Unidos, nuevas, y son mucho más allá de lo que es la empresa y las ganancias y la competencia, son sociales. Cuando usted llegó, doctor, a incorporarse al equipo y ayudó a destrabar y a que esto finalmente tuviera éxito, buena parte de esto que comenta ya estaba negociado, ya se había llegado a un arreglo. Parte de ello viene también, entiendo, del TPP, es decir, de todo este arreglo del Pacífico que se había logrado y que el señor Trump tiró a la basura cuando llegó. ¿Cree usted que esto pudiera convertirse en una posibilidad en algún momento para que Estados Unidos regrese al TPP? Porque nosotros ya lo firmamos finalmente junto con Canadá, Japón, 11 países. ¿Esto podría ocurrir o percibe que estamos más en esta tendencia que decía a acuerdos comerciales un poquito menos libres que los que habíamos tenido? Bueno, es difícil especular, pero yo vería muy difícil que el presidente Trump quiera regresar, porque incluso es cosa política, ¿no? Aunque su opinión cambiara en cuanto a la bondad de estos acuerdos, yo lo vería muy difícil. Ahora, ¿se va a reelegir el presidente Trump o no? Pues quién sabe, yo pienso que es probable, pero quién sabe. A mí me parecería factible, nada remoto, que un sucesor pudiera pensar
en regresar. El nuevo Telecán, con las siglas en inglés que le llaman, muy complicadas, yo lo llamo el TEUMECA, TEUMECA, Estados Unidos, México, Canadá, va a ser algo muy importante para ellos, comercialmente, económicamente, políticamente. Podría ser que esto los lleve en el curso del tiempo a ver el TPP, que un poco se parece en ciertas áreas, no tanto, muchas cosas diferentes y nuevas. Puede ser que sí. Volviendo a la cuestión de las cosas sociales, sí, algunas vienen de allá, pero por ejemplo, el capítulo de derechos laborales es influido en gran medida por la agenda de Morena. O sea, es algo que ya estaba negociando desde antes el gobierno, Ildefonso Guajardo, Luis Videgaray, los negociadores del gobierno actual, pero que en gran medida se basó en consultas con el gobierno entrante. Desde antes de que nosotros entráramos a esto, se veía cuando estaban las fuerzas políticas. Entonces, toda una serie de disposiciones vienen por este lado. Y es un capítulo muy en sintonía con la agenda política en ese lado, lo laboral, de la gente de Morena. No es nada más libertad sindical, es protección del trabajador. Violencia a los trabajadores, todo tipo de cuestiones, ¿no? Es el capítulo y luego un anexo. Entonces sí, es un capítulo muy ambicioso. Estados Unidos siempre ha querido tener cuestiones laborales en los acuerdos. En el TLC original hubo esa presión después de cerrada la negociación, cuando hubo cambio de presidentes, y los demócratas llegaron, y quedó en una carta de amor, una carta paralela que no es parte del tratado. Pero ahora sí es parte del tratado y es totalmente en sintonía con hacia dónde vamos. Anticorrupción, no se diga. Anticorrupción, entonces es los grandes temas, ¿no?, centrales para el gobierno actual. Cultura es totalmente un planteamiento que nosotros hicimos, ¿no? O sea, desde que yo empecé a incorporarme ahí en julio, dijimos, bueno, Canadá tiene su gran demanda en cultura. Estados Unidos decía que no, que eso se acababa. Entonces, si se acaba, bueno, se veía que iba a ser imposible que México entrara. Si Canadá sacrifica lo que ellos ya tenían en el Telecán 1, iba a ser muy difícil sacar ninguna concesión. Entonces dijimos, vamos a esperar. Esto se aclaró únicamente el domingo, que hicieron los anuncios a medianoche. A las 8 de la noche estaba yo enterándome de que ya habían llegado a un acuerdo los tres países, seguían negociando detalles, pero ya habían llegado a un acuerdo en el cual Canadá hacía concesiones importantes en lácteos y aparte de eso recibía concesiones importantes en solución de diferencias y en cultura. Entonces ahí rápidamente Ildefonso Guajardo capitalizó en nuestro beneficio lo que Canadá había ganado en solución de controversias. Y yo después dije, cultura. Y reaccionó Lighthizer diciendo, jamás, es muy duro. Salió. Y salió algo muy bonito que nos permite tomar medidas para apoyar la diversidad cultural. Jesús, habiéndose puesto de acuerdo los tres gobiernos a nivel federal, todavía no acabamos. Falta la parte legislativa. Claro. ¿No va a haber sorpresas? Bueno, uno nunca sabe, pero va a haber una evaluación, una discusión muy robusta en el Senado mexicano, y ayer estuve con algunos senadores, y obviamente hay preocupaciones, hay cosas que no les gustan, hay cosas que no nos gustan, ¿no? O sea, de ninguna manera es una panacea. Hay cosas en la negociación que, bueno, son producto de un balance. Es una negociación en lo fundamental del gobierno del presidente Peña Nieto. Nosotros ayudamos en ciertas cosas, pero no es ninguna panacea, pero es un acuerdo que en balance es favorable a México. Yo siento que esa opinión podría ser la que prevalece. Entonces yo siento que en México va a haber un debate fuerte, pero esperemos que salga. Estados Unidos es más complicado, porque de por sí tienen sus cosas, y ahora vienen las elecciones, en las cuales es probable que ganen los demócratas. Entonces los demócratas no solamente tienen su visión un poco más proteccionista en materia comercial, sino que además avalar este tratado va a ser avalar el tratado que negoció, que logró el triunfo que está presumiendo el presidente Trump. Entonces van a tener mucha inclinación a cuestionarlo. Pero por otro lado ha crecido en una forma impresionante el apoyo, vamos a llamarle popular, de fuerzas productivas, como nos gusta decir muchas veces en México, en Estados Unidos. Y en las encuestas también ya. Por eso en las encuestas, pero es opinión popular,
grupos de consumidores, grandes empresas, pequeñas empresas, por todos lados, todos están diciendo, queremos este tratado y queremos una política comercial menos conflictiva en general. Se están moviendo hacia allá las cosas en Estados Unidos. Entonces, bueno, tenemos fuerzas diferentes, esperemos que ganen las buenas. ¿Dónde estarán, que sucede el 1 de diciembre? El 1 de diciembre, no sé, yo creo Tomando ahí posición, pero ¿de algo? probablemente tomando en la toma de posición del presidente López Obrador, espero ser invitado y después de eso espero que mi familia me visite, tomar unas vacaciones que me las merezco. No, pero fuera de eso no sé. Yo estoy totalmente a disposición de López Obrador, del presidente electo, y ya veremos hacia dónde siente él que mejor le puedo ayudar. Jesús Seade, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El gusto es mío, muchas gracias por tenerme. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. Luego de las quejas y dudas entre contribuyentes, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, anunció que planea otorgar facilidades al acotar la obligación de emitir el complemento de pago digital. Y es que a partir de este mes es obligatorio que contribuyentes, cada vez que reciban un pago, generen el comprobante de pago. En el caso de hacer ventas a crédito o en parcialidades, nos acompaña precisamente aquí en el estudio de Dinero y Poder Vanessa Rivadeneira, administradora general de servicios al contribuyente del SAT. Vanessa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias. A ver, explícanos primero, ¿por qué esta necesidad de hacer un comprobante de pago? Sí, mira, hablando un poco de antecedentes, pues desde el 2004 se prevé en nuestra legislación fiscal el esquema de comprobación digital. A partir de 2014, el único medio de comprobación o de emisión de comprobantes es la factura electrónica, que de acuerdo al código es el comprobante fiscal digital por Internet, pero en lenguaje más ciudadano, pues una factura electrónica. Desde entonces, incluso desde antes, desde 2013, ya se establecía en el propio Código Fiscal también el esquema que cuando las operaciones no se paguen en una sola exhibición, es decir, sean en parcialidades o se paguen en otro momento, es decir, diferido, el contribuyente tiene que diferenciar este tipo de movimientos. Y para eso tendría, y así lo establecía la ley, que establecer un alcance a ese comprobante a efecto de determinarlo. Te diría un poco los motivos. En el esquema tributario mexicano, a diferencia, bueno, cada uno de los países tienen sus propios esquemas de causación de los impuestos. En México tenemos lo que se conoce como de vengado o como de flujo. ¿Esto qué quiere decir? Tomando en cuenta nuestros dos principales impuestos, que sería el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, para efectos de impuesto sobre la renta, la operación se entiende consumada al momento en que emites el comprobante. Ya. Pero para efectos de IVA se considera a partir de que efectivamente lo pagas. Entonces, digamos que es una especie de simplificación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y para que la autoridad tributaria, en este caso el SAT, tenga conocimiento de efectivamente cuándo se efectúa la operación. Bueno, pues en el comprobante ya tendrás el efecto del IVA y de impuesto sobre la renta, y en el momento del complemento tendrás el efecto del valor agregado, ¿no? Del IVA. Entonces, la obligación estaba desde 2013 y lo que ahora liberamos de manera obligatoria el 1 de septiembre es el complemento de pago. Aquí, a diferencia de muchos procedimientos que también tenemos, en el caso del complemento de pago se liberó desde el año pasado, desde junio del año pasado, como una versión o una opción para los contribuyentes para que se fueran familiarizando con el esquema y lo empezaran a usar. Desde ese día hasta el día de hoy ya tenemos que 300,000 contribuyentes lo estaban usando. Lo que sucedió el 1 de septiembre es que ya se convirtió en un esquema 100% obligatorio. Ahora, esta facilidad que se da para aquellos que emiten la factura el mismo mes y se paga el mismo mes o antes de hacer la declaración provisional, ¿por qué se establece y cuál es la especificidad de esta medida? Sí, digamos que quizá la primera aclaración que valdría la pena realizar, sobre todo para el gran universo de contribuyentes, es el esquema del complemento de pago únicamente aplica para pagos diferidos o en parcialidades. Entonces, con esto tenemos un segmento específico de contribuyentes y con esto también nos queda claro que, por ejemplo, los asalariados no tienen que emitir nunca un complemento de pago. Con eso pues nos vamos casi a la mitad del padrón de contribuyentes. Entonces, para los contribuyentes que sí pueden llegar a llevar a cabo una operación en parcialidades o diferidas, que será el caso
por ejemplo, de una persona por honorarios que trabaja para una televisora o un profesor que trabaja para una universidad o, por ejemplo, en mi caso, en arrendamiento, ¿no? Pues tú emites pocos comprobantes al mes, por lo general los emites tú mismo a través de la aplicación gratuita de la página y entonces tú emites tu comprobante y quizá puedes llegar a considerar que es un poco complejo el esquema de estar emitiendo un complemento. Sí. O además son operaciones tan de confianza con la gente que celebra este tipo de operaciones que pensamos que se tendría no que definir, pero sí que establecer lo que buscaba la esencia de la ley, ¿no? Que era ese movimiento en específico del pago, y que en operaciones de honorarios o de arrendamiento no estás hablando de un pago diferido porque en realidad no están pactando que te vayan a hablar después. Sería como un esquema o una práctica comercial, ¿no? Pues yo le mando a mi inquilino mi comprobante por correo electrónico y mi inquilino probablemente me haga la transferencia 3 días después. ¿Eso es diferido o no es diferido? Pues en estricto derecho quizá pudiera ser diferido porque no está siendo un dando y dando. Pudiera ser, pero precisamente atendiendo a contribuyentes que sabemos que llevan a cabo ese tipo de operaciones comerciales y que lo fiscal no quiere entorpecer lo comercial, es que se estableció esta facilidad. Y en la que básicamente es lo que tú comentabas, tienes la opción de, si conoces el método de pago y la forma de pago, tú emites un comprobante normal en el que estableces pago en una sola exhibición. Que son las iniciales PUE. Exactamente, pago en única. Sí, y método de pago, normalmente ahí es transferencia. Cualquiera que no sea por definir, me imagino. Exactamente, exactamente. Ese es un punto fundamental. Para hacer uso de la facilidad, quiere decir que sí ya sabes cómo te van a pagar y ya sabes si es cheque, si es transferencia, si es efectivo. Porque como tú vas a emitir el comprobante, digamos ahí sí, perdóname la expresión, pero es bajo un acto de fe, ¿no? O sea, claro, tú confías en que te lo van a pagar, quiere decir que ya conoces ese método de pago y así es como lo emites. Entonces, para que lo entendamos, las personas normales que tenemos que hacer nuestras operaciones en la computadora, si nosotros emitimos nuestras facturas con pago en una sola exhibición y cualquier forma que no sea por definir, no es necesario el CFDI del pago. ¿Y eso dónde está escrito? Para que cuando alguien nos reclame los le contadores, podamos decir, sí, porque pues, luego hay muchos intérpretes del oráculo divino y cada uno de ellos se le ocurren cosas extrañas. Sí necesitamos un papelito por ahí que diga. Sí, correcto. Es el 4.11, algo así. Ahí, bueno, también la administración tributaria no puede ir más allá de lo que establecen las leyes. Claro. Sin embargo, en el propio Código Fiscal se establece que para también facilitar el cumplimiento de las obligaciones se pueden establecer facilidades de cumplimiento. Estas facilidades se traducen en un documento que se llama Resolución Miscelánea Fiscal, que publicamos año con año y que regula para el ejercicio que refiere, pero que a lo largo de él puede ir sufriendo modificaciones. Ahorita estamos en la tercera modificación de ese documento. También la propia ley nos permite que, para que surta plenos efectos, tiene que estar publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pero como también facilidad para los contribuyentes y para la autoridad, podemos hacer esta publicación en la página de internet del SAT. Dentro de la propia resolución miscelánea establece que lo que publicamos en la página de internet surte los mismos efectos jurídicos que la publicación en el Diario Oficial. Entonces, esta facilidad que han estado comentando ya está publicada en la página del SAT. Entonces, es cuestión de, si alguien tiene dudas, enviarlos a que vayan a ver la resolución miscelánea fiscal en la tercera actualización y ahí está. Correcto. Déjame echarme un pasito para atrás y ver un poco en retrospectiva cómo va esta parte del ISR y del IVA, porque la verdad, para la gente del auditorio en general, pues ha sido un incremento brutal de pasar de 11, 12 puntos del PIB a una recaudación de 14 y medio, 15 puntos del PIB en 2 de los impuestos fundamentales del país. ¿Hay cancha todavía hacia adelante para seguirlo aumentando en esta próxima administración o ya digamos, la reforma fiscal que hubo en el 2014 y lo que ustedes implementaron ya hasta el 2018, pues va a estar difícil que le podamos seguir metiendo puntos adicionales al IVA y al ISR? Ahí yo lo único que podría decirte es respecto de nuestra posición, ¿no? Nosotros no tenemos ámbito legislativo. Correcto. Pero sí te podría hablar de la eficiencia de la administración tributaria. Yo creo que de lo que sí se ha destacado
el SAT en los últimos años es en la eficiencia recaudadora. Y en ese sentido, pues ustedes lo han visto, ¿no? El ingreso tributario ha suplido otro tipo de ingresos por parte del Estado. Sí, lo que se cayó de petroleros. Lo suplió ahora el tema de la recaudación. Y en ese sentido, el SAT no para. La verdad es que es una creatividad absoluta precisamente como para eficientar todos los recursos y tener mayor recaudación. Entonces, lo que podría yo decirte es que, pues sí, efectivamente, por parte del SAT, pues siempre y todo momento está en la creatividad y en la innovación para poder aumentar el esquema recaudador. Y esquemas como este, que digo, finalmente es la implementación del SAT de una obligación legal, pues nos permite también tener mucho mayor control en temas de impuesto de la renta y de IVA. A ver, Vanessa, otro de los temas que están planteándose es la cancelación de las facturas cuando, pues por X razón, porque está equivocado, porque finalmente no se hizo la operación. Antes uno podía cancelarlo pues solito, decir esta no sirve, te mando otra o ya no te mando. Ahora tiene que haber una... Ya entró en vigor esta disposición de que tendría que existir una aceptación por parte de aquel al que le mandaste la factura de que la vas a cancelar. ¿Cómo funciona esto? Sí, correcto. Esto también digamos que es como del último paquete de reformas que hubo en el Código Fiscal y también pues fue un tema legislativo a favor de los contribuyentes. Se hizo una reforma también en este mismo artículo 29A, que es el que refiere pues todos los requisitos de los comprobantes, y aquí es un tema de salvaguarda del receptor del comprobante. Efectivamente, todavía incluso hasta el día de hoy, un contribuyente puede emitir un comprobante y cancelarlo unilateralmente. Okay. En ese sentido, pues no tienes la garantía de que el receptor esté necesariamente enterado de eso, ¿no? Entonces, anteriormente, cuando eran en papel, pues cuando uno entregaba un comprobante, lo que tenía que hacer era recoger sus 3 copias, ¿no? Porque era la original, la rosita y la amarillita, ¿no? Entonces, ahora, bajo el esquema electrónico, estábamos dejando la cancelación unilateralmente por parte del emisor. Si hablo muy técnico, me dicen, perdón, yo trato de lo más ciudadano. Entonces, esta modificación que se prorrogó para entrar en vigencia a partir del 1 de noviembre establece efectivamente que cuando emitamos un comprobante, ahora para cancelarlo vamos a necesitar la voluntad expresa del receptor. Todo es a través de los medios electrónicos, ¿no? Es una aceptación que va a llegar al buzón tributario del receptor del comprobante. Si no te contesta el receptor que dice que no sé por qué, ya ves que luego no... Sí. No, ahí, no hacen caso. Exacto. Ahí lo que se pretende es darle un medio cierto al receptor de que tenga conocimiento, pero tampoco podemos cortearlo, ir a su casa, tocarle el timbre como si pudieran haberlo hecho con las hojitas. Entonces, lo que se establece también en la resolución miscelánea fiscal como reglas de operación de este nuevo esquema de cancelación es que al momento en que se solicita y se notifica, si pasan 3 días y no expresa su voluntad el receptor, se cancela de manera automática. Algo que creo que vale la pena comentar con los amigos del auditorio es el gran esfuerzo que ha hecho el SAT por convertirse efectivamente en un sistema eficiente. Sí hay gran diferencia hoy cuando va uno, por ejemplo, tiene uno que ir cada, no sé, 3 años o algo así a la firma otra vez y demás. Es sumamente eficiente comparado con cómo era cuando yo empecé a cobrar hace 30 años. Y estos sistemas no necesitarían todo esto si los mexicanos no fueran tan tramposos. Eso también hay que ponerlo claro. Nosotros confiamos en todos los mexicanos. Sí, la razón por la cual tiene que explicitarse lo de la factura cancelada es que cualquiera podía emitir facturas, cobrarlas y luego fingir cancelarlas para quedarse con el dinero. Y lo mismo con el CFDI. El asunto es cómo combina uno al mismo tiempo estas medidas de salvaguarda de los recursos públicos, porque esos son, y la eficiencia para no entorpecernos. Entonces sí sería muy útil que todo esto que nos acaba de platicar, pues sí nos den estos documentos, o sea, tengamos cómo convencer a todos los intermediarios administrativos para que efectivamente pues fluya el sistema y podamos trabajar, ¿no? No te rías de mí. Sí, correcto. Sí, incluso en todo el esquema de operación del proceso de cancelación de comprobantes, ese ya está publicado, porque digo, pretendíamos que saliera desde el 1 de septiembre, ¿no? Desde el 1 de septiembre, entonces las reglas ya están, e incluso hay, digamos, 13 reglas de excepción para cuando no es necesaria el requerimiento de la voluntad del receptor del comprobante. Todo eso ya está oficializado y ya está publicado. Déjame hacerte una pregunta sobre los recursos humanos que tiene el SAT. La verdad es que le han metido un dineral y han formado una cantidad de gente impresionante en informática, en este tipo de cosas. ¿Qué porcentaje de la gente tiene una plaza y qué porcentaje de la gente en el SAT son servidores
¿Estás pensando a quién van a despedir o cómo se las Pues sí, es que me preocupa un poco que de repente despidan a toda la gente o no se quiera quedar la gente frente a los cambios que vienen, y es fundamental preservar el capital humano de una institución como el SAT para este país. Pues ¿Estás de acuerdo? somos 35,000 empleados. La verdad es que sí, digo, yo llevo 18 años ahí, entonces te conozco, pues afortunadamente, a cantidad de compañeros que son absolutamente extraordinarios. Y yo creo que sí, también en fechas recientes el SAT tiene buena reputación respecto a los servidores públicos que lo integran, ¿no? Incluso en medios de defensa, en medios de control de perfil de riesgos, pues sí tenemos nuestra buena reputación. Y en ese sentido, bueno, pues Pero de los nosotros... 35,000 de confianza, ¿cuántos son? No, la mayoría, sí, son la mayoría. El personal de base no... la verdad es que no traigo el número, perdón, pero pues se los mando. Dentro del propio SAT, pues hay un área de recursos, ¿no? Que es la General de Recursos y Servicios, que es justo los que manejan este tipo de datos y tienen porcentaje de hombres, porcentaje de mujeres, edades, currículum. Bueno, pues esperamos que los mantengan porque es una parte fundamental de lo que es el sistema recaudatorio y si no, pues no van a poder hacer nada. Vanessa Rivadeneira, administradora general de servicios al contribuyente del SAT, muchísimas gracias por estas explicaciones que todos las necesitan. Muchas gracias, a sus órdenes. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló los triunfos panistas en los municipios de Querétaro y Huimilpan y de Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, revirtiendo las anulaciones de las elecciones que habían sido hechas por las salas regionales. También terminó el recuento en la elección de gobernador de Puebla, con lo que se ratifica ahí el triunfo de la panista Marta Erika Alonso. La presidenta nacional de Morena, Jacob Polensky, y el ex candidato Miguel Barbosa insisten en que tienen que anular la elección porque pues argumentan que los paquetes electorales dijeron, manoseados y manipulados. Problemas serios de interpretación, diría yo, de la ley en los tribunales. Ya no solamente en el INE, conocimos la posición del INE con respecto al fideicomiso famoso de Morena, en donde el INE planteó toda una situación, el tribunal dijo no es suficiente y va para atrás. En estos casos no es el INE ya directamente, sino son salas regionales que dan o dictaminan y otra vez allá arriba en la sala pues superior las echan para abajo. Uno diría, bueno, pues es normal, pero aquí parece que hay pues mucha mano negra en uno o en otro caso. Sí, no sabemos y la tristeza es que creo yo el Tribunal del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral, las salas superiores, perdieron mucha credibilidad en el transcurso de los últimos 2 años, asociado precisamente a estas decisiones que tuvieron que ver, por ejemplo, con el robo en Coahuila de la elección del año pasado y en este año el asunto del fideicomiso de Morena. La situación no fue, pues digamos, convincente para muchos. Siempre puede uno encontrar, sobre todo en las leyes mexicanas, espacios para la chicana, y eso creo que fue lo que se hizo. Y entonces, pues se pierde algo de legitimidad, que ahora está resultando del lado contrario. Ahora, pues a quien le están quitando los triunfos es a Morena, y entonces los de Morena, pues obviamente se quejan de que el tribunal no está actuando correctamente. Siempre pasa eso, los tribunales tienen esta, pues, desventaja de que ninguno va a quedar, bueno, alguno de los dos no va a quedar contento, o a veces ninguno de los dos queda contento, y por eso conviene tener una trayectoria y una forma de decidir que sea coherente y les dé estabilidad. Y creo que eso fue donde se complicaron. Sí tenemos muchos problemas en las leyes electorales, en su aplicación por parte del INE y en la forma como interpretan los tribunales regionales y federal. Pero esto pues tiene que ver, creo yo, desde su origen con que son reglas muy mal hechas. Esta idea de que había que tener todo absolutamente controlado en materia electoral, pues realmente no sirve para nada, estorba mucho, genera conflictos y como vimos en la elección de julio, cuando alguien trae una ventaja considerable, pues ocurre la ventaja y cuando es una ventaja chiquita, pues es ventaja chiquita. Las leyes nada más están estorbando en muchos casos por esta preocupación excesiva. Entonces ojalá y en próximas semanas
semanas y meses el Congreso vaya simplificando la elección, con el riesgo ahora de que, como es una única fuerza la que controla ambas cámaras, lo vayan a simplificar en su beneficio, pero bueno, pues así es esto. Lo que es inevitable es que tendremos que tener otra reforma del proceso electoral en nuestro país, y ya llevamos ¿cuántas? Un montón. Desde que se hizo el IFE a la fecha, 6, 7 cuando menos, y vamos, simplemente en un proceso iterativo no nos hubiéramos tardado tanto de pasarnos de un rayo para el otro. Lo que sí está terriblemente deteriorado es precisamente la reputación de las instituciones, no solamente del tribunal. Nos hemos encargado todos los mexicanos de patear también la reputación del propio INE, en términos pues, probablemente de los que estén allá arriba, pero se nos olvida que el día de las elecciones el proceso lo hace la ciudadanía. Y bueno, me preocupa un poco hacia adelante en términos no solamente de estas elecciones locales, en términos de municipios o de alcaldías o de delegaciones, sino del propio Estado de Puebla, la gobernabilidad que puedas ejercer frente a una sociedad verdaderamente polarizada, inquieta, enojada, desde todos los puntos de vista. Ahora, algo interesante también de esto es cómo al interior de Morena las fracciones ya se empiezan a notar, ya se están haciendo los grupos y no todos van en la misma dirección, no todos reciben al mismo tiempo el beneplácito del presidente electo, que es el gran líder de esta organización. Y es curioso este grupo que se ha ido conformando, digamos, de los radicales de Morena. Yo creo que quien los encabeza es Martí Batres, pero Jade Kolpolevsky también es un elemento determinante ahí, y que pues fueron a apoyar a Barbosa para tener allá a su gobernador, pero pues toda la evidencia indica que el señor no ganó. Ganaron muchísimo Morena en Puebla, lo único que no ganaron fue la elección de gobernador, y el señor Barbosa, en lugar de darse cuenta que la gente realmente no lo quiere, pues está tratando de ver cómo pues, mantener un triunfo que pues creo que no tuvo, ¿no? Es que el argumento sigue siendo el mismo ahí, en el sentido de que cómo es posible que el votante haya pues elegido a una Cámara de Diputados local de Morena abiertamente y no haya votado por el propio candidato a gobernador, que es el tema del voto diferenciado. Y ocurrió en todas partes en este país y fue bastante significativa la diferencia. Por ejemplo, para el voto por presidente, todos los estados menos Guanajuato los gana el señor López Obrador, pero para el voto de senadores hay 8 estados en donde Morena no gana. Entonces sí hay una diferencia en 8 estados significativa en 2 elecciones federales. Ya cuando uno se mete a la diferencia entre federal y local, el voto por gobernador y el voto por autoridades federales suele estar muy diferenciado. Y aquí todavía peor, ¿no? En el caso de Puebla, porque de veras el señor Barbosa tampoco crean que es muy popular en Puebla, ¿no? Ahora, en ese sentido, lo que las propias autoridades electorales plantean es que si va a haber una nueva reforma electoral, ¿de qué se trata? De imponer una mayor cantidad de restricciones que de por sí ya están ahí presentes. Por ejemplo, planteaban hace unos días la necesidad de regular la cuestión de, digamos, el financiamiento ilegal que hacen los partidos porque compran algún servicio para llamar por teléfono haciendo llamadas falsas, que eso debería estar penado. Uno diría, bueno, pues sí, probablemente es así, pero si le vamos añadiendo esto y cada expresión de choque político y la vamos a tratar de regular, terminas generando un churrigueresco mexicano. Algo así, en donde al final del camino terrible. Ni siquiera puedes establecer una sanción efectiva, porque a cada sanción que se ha venido planteando existe una salida legal que hace que no se cumpla, ¿no? Obvio, no. La inteligencia electoral que han desarrollado partidos políticos en México frente a una ley de esta naturaleza es enorme. Hay capital humano, hablando precisamente de eso, integrado precisamente para lo que acabas de decir, Ezra. Si me ponen esta traba, ¿cómo le doy la vuelta para no ser penalizado? Y si me van a poner una pena, ¿cómo llego al límite específico para no perder la elección en su conjunto? Si tenemos que hacer una reforma que sea verdaderamente integral y que vaya en el otro sentido. O sea, ¿cómo quitamos este andamiaje que a final de cuentas le quitas una cartita y se cae completo en elecciones completas, para que antes de la elección, durante el proceso de la misma y después de, la cosa sea mucho más clara y transparente, sin tanta intervención de tanta gente?
Y ahí no estamos hablando en lo absoluto de la reputación y de la confianza que la gente le tiene a las propias instituciones, nada más la ley. Y como veíamos en el caso del SAT que platicábamos en el bloque anterior, si tú vas poniendo más leyes, todo se va haciendo más complicado. Hay que tratar de equilibrar entre el resguardar el valor que te interesa, en el caso de la elección, la voluntad popular, y por el otro lado, tener sistemas que puedan ser eficientes. Ese equilibrio es el que se ha complicado. Yo creo que viene desde la reforma aquella del 2007, que se fue hacia atrás todo y se fue en la dirección que ahorita se queja Ernesto. Liberar es mejor, pero bueno, pues a ver qué deciden nuestros legisladores. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Economía nacional camina, sí, parece mejor, aunque todavía con bastantes riesgos. Esto es Dinero y Poder. Los precios del petróleo continúan al alza debido a las sanciones aplicadas a Irán y la caída de la producción en Venezuela. Y bueno, por este tema de la aprobación del Tratado de Libre Comercio se habla de la necesidad de expandir lo que sería el crecimiento económico en distintas zonas. Y ahora lo que tenemos es una presión muy fuerte en tasas de interés en los Estados Unidos. Bueno, pues ahí está. Primero, precios del petróleo. Precios del petróleo que van dirigidos fundamentalmente al alza por dos razones. Una, que la producción dentro de Estados Unidos es cierto ha aumentado, pero no alcanza a compensar lo que se estaría dejando de importar de Irán y la caída brutal de la producción en Venezuela. Que los norteamericanos pueden, con la capacidad que han manifestado en el fracking, en este sistema de aumentar la producción petrolera, la verdad es que la tienen. Aquí el problema es cuándo harán uso de eso, Macario, ¿no? Bueno, sí, a nivel mundial estamos consumiendo ahorita 90 millones de barriles diarios de petróleo. Estados Unidos produce 10. Es decir, la novena parte del mundo, produce más o menos lo mismo Arabia Saudita y algo parecido un poco menos Rusia, son entre los 3 el 30% de la producción mundial. Pero pues todo lo demás lo producimos otro montón de pequeños productores, nosotros con 2 millones, Venezuela producía casi 3, ahora anda abajo de 2, está peor que nosotros todavía, Irán que puede llegar a meter hasta 4 millones de barriles al mercado, andaba cerca de 2 y luego los castigan y ya no puede producir. Entonces, estas pequeñas variaciones, 1 o 2 millones de barriles, pues es lo que está moviendo el precio y ese es el ajuste. Cuando el precio empieza a subir, muchos de los lugares de producción de Estados Unidos, particularmente de fracking, entran en operación. Cuando el precio baja, se salen de la operación. Solamente vale la pena producir en ciertos niveles de precio. Entonces, ahí se va ajustando y por eso no puede subir mucho. Pero sí ha subido en el transcurso de este año de 70 a 85, más o menos es por donde anda ahorita. Yo no creo que pueda mantenerse arriba de $80 por un periodo largo y va a regresar conforme vayan entrando estos productores. Y creo que ahí es donde nos vamos a quedar. Pero mientras eso vemos, la gente se empieza a preocupar. El precio alto del petróleo es una de las explicaciones más frecuentes de recesiones. Sube precio del petróleo, eleva los precios en todo el mundo, lo que tiene que ver con uso de energía, exactamente. Y entonces la gente deja de invertir, empieza a gastar de una forma distinta y vienen las recesiones. Así que pues no es tan buena noticia esto en este momento. Es sin duda alguna para los países que desarrollan esta parte de valor agregado y manufactura una mala noticia, no cabe la menor duda. Para los productores, exportadores, pues es una buena noticia en términos de lo que es materia prima. Y aquí encontramos este balance permanente de, yo le llamaría no solamente lucha de mercado, sino lucha de poder entre la OPEP, que es la organización pues más significativa en términos de los que no son estos tres grandotes, bueno, obviamente sí liderados por Arabia Saudita, y la AIE, la Agencia Internacional de Energía, liderada por Estados Unidos, que son los grandes consumidores de energía. Evidentemente, aquí es una parte en donde Estados Unidos ha hecho muchas amenazas, pero son nuevamente amenazas donde se dan un tiro en el pie. O sea, si quieren intervenir el precio del petróleo y bajarlo por fuerza, pues entonces le están dando en la torre a Irán, que es uno de los productores, y uno dice, sí, respecto de los 90 millones de barriles diarios, si le tumbas el cachito correspondiente a Irán, pues es muy significativo, porque la letrita D, millones de barriles diarios,
en un día, tumbarte 1 millón de barriles diarios en la oferta te ocasiona presiones muy importantes. Y aquí entra otro factor fundamental, que es la capacidad de almacenamiento. Pocos países en el mundo tienen las reservas ya producidas y almacenadas como lo tiene Estados Unidos, pero no las suelta desde hace mucho tiempo. No la sienta, a menos que el precio rebase ciertos límites que ellos solitos tienen ahí preestablecidos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas también va en contra del desarrollo regional de muchos estados de los Estados Unidos. El fracking no se da en todos lados, pero en aquellos estados en donde si el precio lo bajan fundamentalmente, deja de ser productivo, pues hay verdaderos cataclismos económicos. Ahí fiel de la balanza, pues ¿cuál es el mejor escenario? Pues lo dice el mercado y lo dice precisamente con la oferta y la demanda mundial. He encontrado proyecciones del precio del petróleo en los últimos meses, pues que me dejan descorazonado. Unos están $10 para arriba y otros $20 para abajo, y la verdad es que el mejor pronóstico que podamos tener para el 2019 es que se quede en los niveles en donde está actualmente. Por lo pronto, la economía mexicana sigue creciendo, dicen con ritmos irregulares, es cierto, pero otra vez pensando en que más allá de que este fue un año electoral, hay todavía confianza del consumidor. De repente se va para atrás, pero se sigue teniendo confianza en la posibilidad de que haya un mayor crecimiento. Especialistas de Banco de México redujeron la expectativa de crecimiento. Yo sé que estamos en el 2 de Macario, pero de una o de otra forma se sigue planteando un escenario, por lo menos para el 2019, en la misma línea y sin grandes cambios, ¿no? Hasta ahorita sí, y sobre todo porque dos fuentes muy grandes de incertidumbre ya desaparecieron. Una primera era quién iba a ganar la elección, pues ya está claro. Y la segunda es si iba a haber o no iba a haber acuerdo, si hay acuerdo. ¿Cómo va a gobernar de libre comercio? ¿Cómo va a gobernar el nuevo gobierno o si este acuerdo va a pasar por el legislativo? Esto ya no lo sabemos, pero la mayor parte de la incertidumbre ya se fue y esto implicaría pues un poquito más de inversión. Hasta donde yo sé, seguimos comprando, el consumo sigue creciendo, con eso este país funciona. Nos ha ido bien en sector primario últimamente y estamos exportando de todo tipo de frutas, verduras y legumbres. La confianza del consumidor, el dato de hoy ya muestra que el brincote que dio después de la elección, cuando todo el mundo se emocionó, empieza a bajar y eso está bien, tampoco hay que emocionarse en exceso. El único dato que a mí me preocupa de ahí es, miden 5 cosas distintas y una es cómo espera su situación económica en los próximos 12 años y hay un incremento de optimismo del 45%. Entonces, no se me emocionen tanto, amigos del auditorio. El 1 de diciembre no va a empezar a correr los ríos de leche y miel, no va a haber chorizos en las calles. Vamos a seguir más o menos igual, alrededor del 2%. A lo mejor nos va mejor, pero no tanto como para emocionarse, ¿no? Y en efecto, hay el otro componente de los importantes es cómo juzgan las familias su capacidad de compra de bienes duraderos. Ahí es básicamente si le entran o no a la compra de un electrodoméstico o de un cochecito o a lo mejor inclusive de un departamento, una pequeña casa. Pero ahí, pues la variable clave no es el optimismo, es cómo está la tasa de interés y tu capacidad verdaderamente de compra que la determina pues el banco cuando vas y pides un crédito o si acumulaste los puntos suficientes en el Infonavit o en el Fobiste, una cosa de esta naturaleza. Ahí las cosas no han cambiado radicalmente, las tasas de interés siguen estando elevadas, van a continuar, no sabemos bien a bien, pero muy probablemente en niveles elevados durante todo 2019, sin una capacidad clara para bajar, y eso a final de cuentas no es que desaparezca el consumo de bienes duraderos, simplemente limita esa capacidad de seguir creciendo. Con la aprobación del Tratado de Libre Comercio o el nuevo tratado comercial, uno supondría que el peso mexicano iba a recuperar poder. Sin embargo, pues sí, la euforia fue del domingo y a partir del lunes, martes y el día de ayer, simplemente el peso mexicano vuelve a perder porque la tasa de interés a largo plazo en los Estados Unidos sigue subiendo y le pega a todas las monedas del mundo. Ese es qué bueno que lo mencionas porque no es un fenómeno de México, es un fenómeno global. El dólar se fortalece en esta semana muy rápido y entonces pues, nos pasó a torcer a nosotros. Yo creo que vamos a tener ese fenómeno, lo acaba de comentar ahorita Ernesto y es muy importante. Tanto tasa de interés a futuro en Estados Unidos, la estamos esperando que crezca, como que los precios del petróleo, lo más lógico, también lo dijo Ernesto, es que pues se quede más o menos
menos donde está y no llegue a bajar mucho. Esas dos cosas juntas implican un alentamiento de toda la economía mundial y entonces tendrá su efecto sobre nosotros. Por eso creo que conviene pues no emocionarse demasiado, cuidar quien quiera contratar créditos, que el año que entra no va a ser maravilloso, no va a ser malo, va a ser más o menos como lo hemos estado teniendo últimamente. Sigue creciendo bien la manufactura mexicana y las exportaciones, sigue creciendo bien el consumo privado, no a tasas desbordadas como vimos en el 2015, pero eso te da un sustento ¿de cuánto? Del 2,5% de crecimiento para el año que entra. En todo caso, lo que queda claro es que otra vez la relación tipo de cambio y economía nacional pues tiene que estar ligada a esta visión de un Banco de México autónomo, de un Banco de México que decide si sí o no sube la tasa en función de variables pues bastante concretas, la inflación, sin un peso político que pues la pueda mover. Efectivamente, el peso ha sufrido por la presencia de Trump en Estados Unidos, que nos ha puesto un peso 50 más de lo que deberíamos. Si a ese presidente que se vuelve loco le sumas aquí malas medidas contra el banco, sí estaríamos en problema. Todos que lo dejen en paz. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.